A alguien se le ocurrió que le dio la idea a mi madre, le dijo, ponle el nombre y de qué, porque será como un río, correrá rápido. ¿Cómo se da cuenta usted a quién Dios quiere hablarle en el momento de la administración? Digo, ahora mismo estoy viendo una flecha que está pestañando, va ahí, mírala allá donde va, mírala allá donde va. Y donde terminó el dedo mío, había una mujer. ¿Usted cree que era la mujer? La esposa de él. Wow. Eso se fue abajo. Porque yo no conozco a esa gente. Una de las cosas que tiene que aprender el que se mueve en el ambiente profético es que tu mente, bajo ninguna circunstancia, tiene que procesar lo que Dios te está hablando. Entonces tú tienes que estar seguro que tú portas. Porque la palabra se da como se recibe. Lo que se cumple, lo que Dios dice, lo que sale de ti, Dios no tiene compromiso con eso. Entonces hay gente que le tiene miedo a equivocarse. Todos los ministerios, incluso los ministros con altos rangos que tú conoces, se han equivocado. Juan Carlos Vargas ponía la mano sobre los enfermos y no se sanaban. Yo creo por la fe que el año que viene, el hombre que anda en un motor andará en una jipeta, porque Dios te entrega la llave. Dice, pero si alguien te cuestiona y te dice que Dios no te habló, que Dios no se te reveló. Dios le bendiga a ese pueblo de guerra que se encuentran desde las redes sociales, soy su hermano Freddy Morrobé, y este es su canal Epicentro de Gloria para las Naciones. En esta ocasión me place presentarle a un varón de Dios que Dios ha traído con señales, con manifestaciones de su poder. Les presentamos a nuestro hermano Idekel Suazo. Dios te bendiga, pastor. Amén, Dios te bendiga más. Para mí es un honor, es un privilegio que me haya pues traído acá a esta plataforma que yo sé que está bendiciendo vidas a nivel del mundo. Yo sé que Dios sigue restaurando, Dios sigue hablando, Dios sigue ministrando y pues cómo no estar en este espacio de bendición. Nosotros nos hemos dedicado a traer a personas que la gente admire, que la gente vea como un varón de Dios, como una persona que manifiesta el reino. Entonces nosotros queremos indagar un poquito más, no del ministerio en sí, sino de la persona que porta o manifiesta el ministerio. ¿Dónde nace Idekel Suazo? Bueno, yo nací en La Vega, allí fue mi nacimiento, pero simplemente nací allí, no fui criado, sino por un proceso por el cual pasó mi madre, y pues tuvo que llegar a La Vega, y pues allí me dio a luz, y por eso pues puede ser que soy vegano. Un vegano morenito. Y qué bendición, pues allí nacimos, pero de todos modos somos capitaleños también. Puede decir que es vegano, pero también que es capitaleño. Claro que sí, porque toda mi vida he estado acá, me criaron aquí, en la ciudad. La gente que conozco son de la ciudad, y pues aquí he crecido en ministerio, en todo el sentido de la palabra, como persona, como familia. Aquí está la iglesia y bueno, Dios nos ha ido pues ensanchando. Para ir rapidito, así como usted dice que nació en La Vega, ¿dónde usted nace de nuevo en Cristo? Bueno, yo nací en el Evangelio porque mi madre en ese entonces pues ya era cristiana, y por eso me ponen el nombre Idekel. Idekel es uno de los ríos que sale del huerto del Edén, y a alguien se le ocurrió que le dio la idea a mi madre, le dijo, ponle el nombre Idekel, porque será como un río, correrá rápido. Fue algo muy profético. Y pues mi ministerio nace, yo conocí a Dios, mi encuentro con el Señor fue a la edad de los 7 años. O sea, ahí empezó todo, ahí empezó el ministerio, ahí empezó mi pasión, el hambre por Dios, o sea, con conocimiento, o sea, con una decisión propia, aún siendo un niño. Porque ya yo a los 4 años participaba de cultos, incluso en Boca Chica. Duramos un tiempo viviendo también, un año o 2 años, vivimos allá, y en Valiente. Entonces ahí yo me reunía con los niños y daba los cultos. Se solía hacer que los niños agarraban las cubetas, agarraban las latas, y bueno, ahí hacíamos unos cultos y me llamaban el pastorcito. El pastorcito. Me decían el pastorcito. Yo reunía 30, 40 muchachos conmigo, niños de mi misma edad, o sea, pequeñitos todos ahí, y daban unos cultos que eso era tremendo. Y yo era el que predicaba. Wow. ¿Entiendes? Yo tocaba la tamborita, la güira, yo buscaba siempre algo que hacer, y apenas era un baby. Entonces, a transcurrir el tiempo, pues me di cuenta que no solamente era algo que a mí me llamaba la atención, sino que yo había nacido con eso, con esa pasión por la obra de Dios,
por esa pasión por Dios. Y a los 7 años, bueno, a los 7 años, pues, en mí nace, ya con un poco más de conocimiento, en mí nace el yo buscar a Dios. Para ese tiempo mi madre estaba apartada de la iglesia. Y una hermana mía que ya se fue con el Señor, pues ella estaba yendo a una iglesia ahí en los Guandules, se llama Refugio de Oración. Sí. Todavía está en la iglesia de la pastoría del pastor Abraham Martínez. Y ahí mi hermana iba, y yo le dije a mi hermana, pues yo me voy contigo para la iglesia. Entonces, a los 3 días de yo irme con ella, me bautizaron en Espíritu Santo y fuego. El Espíritu Santo vino sobre mí, me bautizó en Espíritu Santo y fuego. Y desde allí comenzó el ministerio, mi vida, de manera más cercana con Dios. Y bueno, hasta ahora. ¿Y cómo llega el evangelista? Bueno, yo nunca me he considerado ser un evangelista, o sea, por el título. Sí. O sea, yo nunca, que me sepa, me acuerde, que yo haya dicho, soy evangelista fulano de tal. No. Simplemente yo daba mi nombre y empezaba a predicar. Wow. O sea, porque nunca me vi como un evangelista como tal, ¿verdad? No me proyecté nunca como un evangelista. Exacto, la gente pues son los que mayormente suelen nombrar a la gente como evangelista. Pero usted no se considera. O sea, no, yo el título no lo consideraba para mí. Okay. Sí me veía más como un predicador. Cuando yo lo conocí, usted simplemente, bueno, en algunas ocasiones lo vi adorando a Dios y tiene como ese llamado, como ese don. Bueno, es que... ¿Cuándo surge ese don en usted? ¿Cuándo se da cuenta de que tenía algo en esa parte de adoración? Bueno, son talentos que Dios nos permite obtener, que uno va descubriendo. Pues me di cuenta que al principio que podía entonar algo y que cuando entonaba una canción o algo había una manifestación de parte de Dios, el ambiente cambiaba, la atmósfera era transformada. Y dije, oye, pero si esto es así, ¿por qué no adorar? ¿Verdad? Tampoco me considero ser un adorador. Hay gente que han sido llamados específicamente para eso. Simplemente entiendo que es algo que Dios me ha dado y ¿por qué no desarrollar eso? Y hemos crecido en ese ambiente. Ya la gente me conoce como el predicador que canta y predica. Amén. ¿Cuál? El jovencito que canta y predica. Si ya, o sea, ya la gente me conoce por eso. Anda algo muy viral de usted en las redes sociales. Y si alguien te cuestiona, ¿dónde surge esa alabanza? Porque mire, rápidamente va a tener que grabarla porque eso anda viral en las redes si usted no se ha dado cuenta. No, yo estoy entrando al TikTok o me mandan los links, me dice, pastor, mire cómo anda esto por acá. Bueno, son cosas que uno no la anda buscando, pero suceden. Y creo que todo lo que sale por el Espíritu mana en la unción del Espíritu Santo, logra impactar el corazón de la gente. Por ejemplo, esta mañana yo mandé un PC a mis contactos que tengo en WhatsApp porque lo sentí. Yo aprendí de mi pareja que no es lo mismo tú hacer una transmisión por hacerla que cuando tú sientes por el Espíritu Santo hacer esa transmisión. Sí. Entonces, cuando tú sientes, da una palabra. No es lo mismo buscar una palabra para tú edificar a alguien que cuando Dios pone la palabra en ti para edificar. No sé si hay una diferencia. Hay una diferencia. Hay gente que busca la palabra para edificar. Está bueno, ¿verdad? No está mal. No está mal. Pero no falla cuando es el Espíritu Santo que pone la palabra en ti. Entonces, mire, eso que yo le digo, tiene que estar pendiente. La gente anda vuelto loco con eso. Si alguien te cuestiona, bueno, por ahí se va. Esa mayoría de canciones o estrofas mayormente son inspiración o cosas que le salen a uno mientras uno está en el proceso de la adoración. No es que uno se siente escribir una parte X, no, sino en el momento. En el momento, igual que esa victoria, la celebro yo, que bastante la gente le gusta. Y hay otra que estamos ahora. Y le ministra, porque ¿quién no ha estado pasando por el proceso? Y quizá en el mismo momento donde usted cante esa alabanza, la gente se siente identificada. Y que aunque alguien le cuestiona, no fuiste tú que me dio la palabra en el secreto. Entonces, quizá ellos se arraigan en esa palabra y yo sé que le ha sido de mucha bendición. Dice, pero si alguien te cuestiona y te dice que Dios no te habló, que Dios no se te reveló, que ese sueño que tuviste no vino de Dios, tú le vas a mirar y le vas a decir, usted no estaba ahí cuando Dios me habló,
Usted no estaba ahí cuando Dios me Gloria a habló. Dios. No sé por qué la gente está acostumbrada a cuestionar lo que no entiende. Sí. Mayormente la gente de la fe. O sea, a la gente son expertas cuestionando lo que no pueden entender. Por eso yo escuché a alguien hablando de un predicador en una ocasión y me pregunta, ¿y usted qué cree? Digo, no, yo no me meto en eso. No, pero tiene que dar su opinión. Digo, no, no me gusta. O sea, todo lo que tiene que ver, que enlace la persona del Espíritu Santo o una manifestación que yo sé que no proviene del hombre, si no tengo el discernimiento en el momento para discernir si eso viene de Dios o no viene de Dios, pues yo lo que hago es que guardo silencio, porque al final no sé. No lo cuestiona. O sea, al final, porque lo que pasa es, ministro, que la gente suele cuestionar lo que para ellos parece raro. Según su punto de vista. Parece raro. Entonces, Dios suele hacer cosas raras Claro. que en el momento no necesariamente, aunque yo sea un teólogo bíblico, tenga que entenderlo. Una de las cosas que está afectando mucho a la iglesia de hoy es que muchos tienen tanto conocimiento que ya el consejo divino No le llega. no le llega. Ay, Dios mío. O sea, Porque saben tanto, conocen tanto, sí, creen que se lo saben todo, sí. que ya cuando Dios le habla, ellos quieren procesar si lo que Dios le dijo, ellos lo pueden recibir o no. Sí. Pero usted se ha dado cuenta que en la iglesia han habido un sinnúmero de cosas que no van de acuerdo a la Biblia, que se aplican y quizá por ignorancia se viven y se manifiestan como si fueran mandamientos de Dios. Bueno, las iglesias están llenas de eso, incluso porque hay que aprender a diferenciar, ¿sabes? Sí. Hay normas de hombre que aunque no sean bíblicas, son necesarias. Sí. El problema es cuando queremos convertir ciertas normas de hombre en doctrina. Usted como pastor, ¿cómo usted hace que la gente se dé cuenta que es regla y que es Bueno, es que mandamiento? una regla, por decirte algo, el músico que viene acá tiene que llegar temprano y tiene que orar antes de iniciar el servicio. Eso es una regla. Es una regla, tú no puedes llegar al culto porque tú eres el músico y apenas entras por la puerta y directamente te sientes en tu Tu piano o en tu batería, como que todo el mundo sí se puede presentar ante Dios, pedir perdón por su pecado y tú no. Gloria a Dios. Entonces son reglas como lo hay en los trabajos, en una oficina, en los bancos. En un hospital una mujer no puede entrar en short, Sí. como en bancos, no se lo permiten. Esas son reglas. Son reglas. Entonces, usted le hace saber a la gente que son reglas. Que son reglas, Son reglas establecidas en esta iglesia. son reglas establecidas. O sea, no es una doctrina, porque la doctrina es todo lo que está basado en la Biblia, Sí. acerca de lo que Jesús dejó establecido, es la doctrina de Cristo. Pero todo lo que se salga de ahí son normas, rudimientos de hombre, Sí. cuestiones de hombre, que en ciertas maneras, vuelvo y te digo, muchas de ellas funcionan. Lo que el mal está cuando hay líderes que toman esas reglas de hombre y la convierten en doctrina, incluso condenan gente. Se han apartado miembros por eso, gente ido de la iglesia porque suelen defender más Wow. su regla que la doctrina de la bíblica. Entonces, eso es uno de los problemas que está afectando. Pastor, ¿cuándo se da la transición de aquel que predica al pastor que hoy tenemos al frente? Bueno, bueno, ¿qué te digo? Lo real es que yo siempre me sentí ser un pastor, porque Dios va forjando en ti eso desde el momento que Él te llama. Simplemente yo aprendí a discernir cuando es el tiempo. David sabía que él no era rey hasta que la corona no estuviera en su cabeza. Wow. Pero él continuó. Fue uno de los mejores guerreros. Sí. Se cantaba el cántico, ustedes lo conocen, ¿verdad? Sí. David Mató a su y Saúl, Saúl mató a y mí. el cántico, ahí vino el celo, la Sí. situación. O sea, David era efectivo en lo que hacía. Mas, sin embargo, él sabía que detrás de eso había un destino, había un propósito. Amén. José sabía que estaba siendo prosperado en la casa de Potifar, pero detrás de eso había un sueño por cumplirse, y era que él tenía que llegar al palacio. O sea, cuando tú te limitas como persona
a un espacio X. Agarra esto. ¿Sabe por qué las iglesias de hoy carecen del avivamiento del Pentecostés? ¿Por qué? Porque la gente se está limitando a una asignación. ¿Cómo así? Yo soy maestro, Sí. y ese es mi trabajo. Yo soy músico, ese es mi trabajo. Yo soy servidor, ese es mi trabajo. O sea, no están procurando dentro de su asignación manifestar los dones del Espíritu. Hay gente que no cree que una gente tenga más de un don. Sin embargo, hay gente que operan casi en todo. Sí. Porque el Espíritu Santo es quien lo da, a quien Él quiere, como Él quiere. Ahora bien, si algo yo he aprendido es que fluir en diferentes dones, en cierta manera, no hace que la persona se enfoque. No hace que la persona se Que la enfoque. persona se enfoque. ¿Cómo así? Bueno, hay gente que canta, como en mi caso. O sea, yo canto, pero yo amo más predicar. Sí. Por eso le he dado más enfoque a la predicación que al cántico. Ok. Eso se me dio a entender. Sí. Entonces, cuando usted tiene varios dones, hay una manifestación a la cual usted le presta más enfoque. Exacto. Entonces, el problema de mucha gente que no toma una Ok. de esas habilidades espirituales que tiene, Sí. no se enfocan en lo más fuerte para desarrollar eso. Y que las otras herramientas que tienen sean como un empuje a lo principal, que fue es lo que, aunque todo te lo ha dado Dios, pero tú sabes que hay algo en el que tú eres muy efectivo, en los dones del Espíritu Santo. Hablando de esos dones, si usted habla que se enfoca más en la predicación, O sea, yo me enfoco más en la predicación, y dentro de la predicación, pues me enfoco en lo que es en lo profético. O sea, siempre pendiente a quién Dios quiere hablar. a eso iba. ¿Cómo se da cuenta usted a quién Dios quiere hablarle en el momento de la administración? Bueno, yo tengo varias formas de saberlo. O sea, si yo estoy predicando en una iglesia Sí. y siento que el Espíritu Santo me está empujando a una área de la iglesia, entonces ya yo sé que hay alguien dentro de esa área, de esos asientos que están ahí, pues Dios quiere hablarle. Entonces me doy cuenta, sigo la secuencia, cuando veo que por 2 o 3 veces consecutivos miro a una persona. O sea, me pone a mirar a una persona, ya yo sé que Él quiere que yo le hable. Wow. ¿Verdad? Para los que están subiendo ahora en el ministerio, que han visto a uno ministrar, han visto a uno predicar, que a veces se preguntan, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo escucha? ¿Cómo lo ve? Bueno, esto es un misterio, ¿verdad? Es una bendición. Pero quiero que, más que yo explicarlo, la gente tiene que buscar a Dios. Sí. Y Descubrir. por sí mismo, ¿verdad? Sí. Por sí mismo. ¿Cómo le habla a Dios? ¿De qué manera Dios le habla? O sea, ¿de qué manera? ¿Cuál es la forma que Dios quiere contar? ¿Cuál es la manera de Dios hablar? Porque esa es la manera que Dios trata con usted. En mí se manifiesta lloviendo. Yo veo las cosas. Sí. Yo veo esto. Por ejemplo, mire, allá en la iglesia se manifestó algo que todo el mundo confirmó lo que usted estaba hablando de parte de Dios. Usted miró a la persona que estaba en el altar, un varón de Dios. Él es pastor de una de las iglesias de allá. Y usted le dijo que él iba a tener su Isaac. Y ellos han tenido problemas para tener hijos. Que antes del otro aniversario, porque usted estaba predicando en el aniversario de la iglesia, ellos iban a concebir un Isaac. Entonces eso la gente lo vio y le impactó. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ese muchacho no había podido tener hijo, que ese pastor no había podido concebir un hijo. Él y su pareja no han tenido hijos. Entonces eso impactó. Por eso me surge la curiosidad de preguntarle que cómo es que Dios lo hace. Y vemos que Dios tiene su multiforme gracia. Cuando usted lo hace de una forma, pero usted le indica a las personas que no lo hagan de la manera que usted le dice, sino de la manera como Dios lo quiere hacer. Sí, porque uno de los problemas que ha matado esta generación es que esta generación quiere verse y proyectarse como otros ministerios que han tenido éxito, pero esos ministerios han tenido éxito en base a su relación con Dios. Sí. Y a herramientas espirituales que Dios le ha dado, diferentes a las que yo tengo, a las que tú tienes y a las que tienen otros. O sea, nosotros tenemos que explotar Sí. lo que nosotros tenemos, de ponerlo a flote, creer. Otra cosa, el ministerio profético, el ministrar, el predicar, tiene un porcentaje de fe muy alto. O sea, el que no tiene fe no deberá ni llorar por la gente. Porque esto no consiste en emociones. No. Estoy emocionado, ya uno ha visto todo eso, ¿verdad? Entonces uno va aprendiendo, porque otra cosa, hay gente que le tiene miedo a equivocarse. Todos los ministerios, a venir por haber,
incluso los ministros con alto rango que tú conoces, Sí. se han equivocado. Entonces, por miedo a la gente no equivocarse, No, hay gente no lo que se intentan. detiene. Wow. Hay gente que se detiene. Usted, Juan Carlos Harrigan, Sí. un hombre de Dios que lo que nosotros conocemos, Juan Carlos Harrigan ponía la mano sobre los enfermos y no se sanaban. Oraba por paralíticos y no se levantaban. Wow. Él testifica. Oró por gente que él oraba para que Dios lo sanara y al otro día amanecía muerto. ¿Entiendes? Más sin embargo, creyó, tuvo persistencia en Wow. lo que quería. Sí. Y ahora vemos a un hombre que pone la mano sobre el paralítico, se levanta, Wow. Sí. agarra un pie corto y el pie corto se alarga. Entre otros milagros que han ocurrido a través de este hombre de Dios. Pero fue porque él creyó en eso. Entonces hay gente que cuando ven que algo no le funciona, abandona. Wow. Entonces yo animo a los que me están escuchando Tremenda enseñanza. y escuchan y siguen esta plataforma a que entiendan que tu persistencia en Dios. Porque dice procurar los dones espirituales. Si tú lo procuras es porque lo pides, es porque Sí. lo quieres. Entonces, ¿por qué no te van a dar algo que tú estás procurando? Wow. ¿El profeta nace o se hace? Tremenda pregunta. El ser profeta es una asignación de Dios. Sí. Creo que para tener ese tipo de ministerio, poder crecer en ese ministerio, debe pasar lo mismo que ocurrió con Jeremías y Samuel. Samuel nació para el ministerio y fue un profeta fino de Dios. Dios le dice a Jeremías, antes de que te formaras, en el vientre de tu madre te conocí y te di como profeta a las naciones. Entonces nace para ser profeta. Hay gente que nace para eso. Porque ¿Por qué? hay una supuesta escuela de profetas hoy en día. Bueno, es que mayormente las escuelas de profetas, no, bueno, en los que tienen su escuela sabrán con qué objetivo lo hacen. Sí. Pero yo no lo veo mal en cuál punto. Si todo el que está asistiendo tiene el ministerio profético, ¿verdad? De que Eliseo, Elías, eran de la escuela o grupo de los profetas, de los hijos de los profetas. Y no es lo mismo alguien con ministerio profético que tú sabes que lo tiene. Sí. Venga acá y yo le doy una charla y le imparto mis experiencias espirituales. Ok. ¿Cuál es el cuidado que tengo a la hora de dar una palabra? Porque no digo porque yo siento, digo, te voy a dar una palabra, no. O sea, hay forma. Por eso te digo, y por más que yo te imparta, yo lo que le voy a impartir la manera en cómo yo veo, visualizo, cómo entiendo que Dios que me está hablando, cómo yo sé que Dios le quiere hablar a esa persona, Sí. cómo yo sé que Dios quiere darle una palabra, cómo identifico lo que es. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo estuve en una ocasión en una iglesia y yo veo una tarjeta de invitación sobre el pianista, el muchacho del piano. Sí. Lo curioso es que el muchacho del piano está tocando su piano bien concentrado, pero yo veo esa tarjeta. ¿Sabe qué me dice mi mente? Mi mente me dice boda. Wow. Una de las cosas que tiene que aprender el que se mueve en el ambiente profético es que tu mente bajo ninguna circunstancia tiene que procesar lo que Dios te está hablando, Wow. porque se mete el razonamiento. O sea, tú no puedes razonar en el momento que tú ves lo que es Dios te imposible. muestra. Es imposible. Si lo hace, no la da la palabra. Papá. Por eso tú tienes que estar seguro que tú portas, porque la palabra se da como se recibe. Santo. O sea, tú no puedes estar procesando, Señor, y es así. Se ha equivocado haciendo eso. Ha razonado con lo que Dios le está hablando en el momento. Si razono, no la doy. Pero lo ha hecho, ha tenido esa experiencia. Sí, es posible que sí. Acuérdate que no todo el mundo, porque es que el ministerio profético no depende solamente del que da la palabra, también depende del que la recibe. ¿Cómo hace eso? Bueno, depende del que la recibe, porque a veces tú das la palabra a alguien, pero no se cumple. Y no porque tú eres falso profeta. Es que quien recibió la palabra nunca se alineó, vaya. Entonces hay gente que recibe la palabra, pero no se No se alinea. alinea. Entonces ya tú no tienes culpa de eso, ¿verdad? Entonces, pero hay veces gente que nunca entienden nada y prefieren culpar. Por eso yo y lo profético casi no somos amigos, porque es que la gente siempre cuestiona eso. Entonces, cuando yo veo en la tarjeta de invitación, la mente me está atacando, me está diciendo de boda. Entonces tú tienes que aprender a diferenciar cuando eres tú quien te está hablando a ti mismo, a diferenciar cuando es Dios que te está hablando para la persona. Entonces el problema de mucha gente de hoy es que escucharon una voz y dicen, yo veo, escucho. A mí me gusta más el ver, el escuchar, porque el escuchar suele
a dar mucho más errores que el ver. Porque simplemente lo tuyo es interpretar lo que tú estás viendo, lo que el Señor te está revelando en el momento. Simplemente interpretar. Oye, pero es que para escuchar la voz de Dios hay que tener un oído demasiado fino. Muy fino. Y hay que estar bien. Y lo que más hay ahora es demasiado ruido. Y donde hay mucho ruido es un problema. Entonces, claro, hay gente que escucha la voz de Dios, hay gente que tiene su forma, porque con cada quien Dios se revela de manera diferente, de manera distinta. Bueno, para terminar, el joven, sí, yo lo estoy mirando, digo, yo veo una tarjeta de invitación sobre ti y sigo dando vueltas. Si me ve en algún momento ministrándole a alguien y me ve que lo dejo y doy algunas 2 o 3 vueltas en el lugar, esperando poder interpretar o recibir por completo. Okay. O sea, la revelación exacta, la palabra que Dios quiere para él. Wow. Porque yo sé lo que digo, que lo que se cumple, lo que Dios dice, lo que sale de ti, Dios no tiene compromiso con eso. Tremendo. ¿Me escuchaste ahí? Sí. ¿Entiendes? La atrapé. Dios no tiene compromiso con lo que eso era con Samuel. Wow. Eso era con Samuel. Porque otra cosa, que la gente suele malinterpretar. Una de las cosas es una declaración de fe. Hay gente que no le gusta decir yo declaro, porque entiende que tú como hombre no tienes jurisdicción para eso. Pero yo comparto la misma idea en cierto punto. Pero para que me puedan interpretar mejor los hermanos que están ahí conectados, sí, el asunto es que no es lo mismo yo decir yo creo por la fe. O sea, yo en vez de decir declaro, yo uso el término creo por la fe. Pero igualmente es una declaración que estoy haciendo. Sí. Yo creo por la fe que el año que viene, el hombre que anda en un motor andará en una jipeta. Sí. Porque Dios te entrega la llave. Amén. Ahora, ¿cuál es la parte tuya? Recibir y hacer tuya esa palabra. Número 1, porque Dios es real. Y número 2, porque tú sabes que quien está haciendo esa declaración de fe es un hombre a quien Dios respalda. Sí. ¿Verdad? Y muchas cosas así, no fue que uno la profetizó, sino que uno hizo una declaración de fe. Wow. La gente lo creyó. Y ahí está. Yo subí un video en estos días de un muchacho que no se había casado, había pasado un proceso, estaba comprometido con una sierva. Y esa sierva no le quedó bien. Tuvo algunos desliz y el joven se quedó solo. Pero el joven, desde que yo me convertí, yo lo veo en la iglesia, lo veo que dirige, lo veo que predica, lo veo que toma el cultural, lo veo que a veces no llega nadie a la iglesia y le está orando, él está buscando a Dios. Y él oró y le dijo al Señor, Señor, yo quiero que tú me des una ayuda idónea, pero que no sea simplemente para que sea mi ayuda idónea, sino para que me ayude a avanzar en el ministerio. Él testificaba esto en el canal. Él testificaba esto en esta misma plataforma, lo pueden buscar el video. Pero él tuvo una vida, hubo un error en su pasado. Él simplemente desde niño empezó a buscar a Dios, tomó la decisión de comprometerse con esa joven. Hoy tuvo un desliz. Y la joven tuvo un desliz y él se vio solo. Y él decía al Señor, ¿por qué? ¿Por qué me pasas tú a mí si tú sabes cómo te sirvo? Y podemos testificar nosotros como hermanos de él y que lo conocemos desde sus inicios, que sí estuvo en la presencia de Dios todo el tiempo, que sí estuvo dirigiendo el culto, que estaba como si fuera el mismo pastor de la iglesia. Y llegó un momento donde le tocó a usted ministrar en esa iglesia en Villa Liberación, Pastor Domingo Ventura. Wow. Y estábamos allí y usted en medio de la administración le dio una palabra profética a ese joven. Wow. Y le dijo al pueblo, ¿quién cree que este muchacho merece ser bendecido? ¿Quién cree que este muchacho? Y veo anillo. Ay, Dios mío, así fue. Sí. Y veo anillo. Y veo para la fecha, eso fue para el 2018. Wow. Su compromiso. Exactamente, en el mismo 2018, para la fecha que usted indicó, el muchacho se estaba comprometiendo con una joven. Wow. Y hoy en día están casados. Y hoy en día recuerdan esa palabra profética que Dios le envió a través de usted. Wow. Y hoy en día testifican y suben el video y pueden decir que Dios es real. Dios mío. Me gusta escuchar esos testimonios porque eso anima. Sí. No para, o sea, para Jactarse. Si estuve en Estados Unidos y una hermana testificó en uno de los likes que hacemos por Facebook o por WhatsApp o algunos medios que a veces utilizamos, y Dios le habló sobre su residencia en Estados Unidos. Y exactamente cuando yo fui ahora, me di en el testimonio de que ya Migración la había llamado, que su residencia estaba aprobada. O sea, yo creo que Dios habla. Yo creo que Dios habla.
Y bueno, para terminar con el asunto aquel del hermano, yo estoy viendo la tarjeta, la mente me está diciendo de boda. Cuando yo doy la vuelta, entonces cuando vuelvo y miro al muchacho, entonces yo veo un niño al lado de él tocando el piano junto con él. Entonces ahí fue cuando mis ojos fueron abiertos. Santo. O sea, una de las cosas que tiene que tener el que ministra en la unción profética, don profético, o en profecía, o en don de ciencia, como le llamen, es paciencia. O sea, nunca entregue lo que tú sientes que no está completo. Wow. Nunca dé lo que no reciba. Esto está para profeta aquí. ¿Entiendes? No se puede dar. Bueno, cuando miro al joven, entonces que veo al niño, porque yo estoy batallando en mi mente, porque mi mente me está diciendo que boda. Porque hay espíritus de confusión que siempre van a visitar al que opera en esta dimensión para que cometas errores. Wow. Entonces, el que ministra tiene que tener el sumo cuidado, porque hay cosas por el espíritu que tú diciendo que lo que tú estás recibiendo no es para esa persona, no encaja ahí. ¿Entiendes? Y sucede que cuando yo veo al niño, entonces digo, ahora entiendo lo que Dios te está hablando. La tarjeta de invitación que veo sobre tu cabeza no es nada más que un hijo varón que Dios te entrega. Santo Dios. Y tendrás un hijo y Dios te bendice con eso. Y ¿sabe qué vi? Después que doy la palabra al hombre, entonces veo, usted como los carros que prenden la intermitente. Sí. Así yo veo entonces una flecha que sale de donde esté el varón, así pestañando. Y digo, ahora mismo estoy viendo una flecha, en forma de flecha, luz intermitente, que está pestañando. Va ahí, mírala allá te va, mírala allá te va, mírala ahí te va, allá te va. Y donde terminó el dedo mío, había una mujer. ¿Usted cree que era la mujer? La esposa de él. Wow. Ese se fue abajo. Porque yo no conozco a esa gente. Pero tú ministrabas y decías así, mira la flecha donde va. Si mira la flecha de yo le cae atrás la flecha. Wow. Y ve esa flecha que se mueve, mira allá te va, mira allá te va. Y donde terminó, donde se detuvo la flecha, Ahí estaba la esposa. ahí estaba la esposa del hombre. Tremendo. Y ese mismo día yo habían ayunado los dos juntos en propósito, porque ella quería salir embarazada. Sí. Pero, ¿qué tal? Se fue abajo eso. Eso se fue abajo. Pero, ¿qué tal hubiera pasado si yo me desespero? Wow. Y lo primero que recibo le suelto eso al hombre. Digo, mira, ve un asunto de invitación, tú vas a celebrar boda. ¿Quién va a quedar feo? Sí. Yo, porque no esperé. ¿Usted cree que Dios le suelta la palabra a quien no esté preparado para saber dominar ese don profético? Es que, ¿cómo te digo? ¿O el compromiso es de uno? ¿Desde qué? De desarrollar ese don que Dios le entrega. Tú tienes que desarrollar eso, porque acuérdate que a ti te entregan un bebé en la mano. Tú vas adquiriendo experiencia en el camino. Tú vas adquiriendo experiencia. Los profetas del Antiguo Testamento cometieron errores. ¿Sí? Cometieron errores. Mire, yo te aseguro a ti que Juan el Bautista, la ropa que él usaba no fue Dios que le mandó por esa ropa, supongamos la idea. Sí. Era parte de él. Él se sentía bien así. Sí. Hay gente que usa lo que Dios nunca le ha dicho que use, porque eso salió de ellos. Sí. Recuerda, de lo que tú hagas por tu propia cuenta, consiguiente al ministerio, eso depende eso es responsabilidad tuya. Sí. Ahora, lo que tú hagas cuando Dios sea quien te da la palabra, eso corre cuenta por Dios. Por ejemplo, yo estuve en Colombia, y el apóstol de la misión me dice, después que acabé de ministrar, ese año ministré junto a Duncan, profeta Duncan, un hombre bastante conocido. Y me dice el apóstol, yo lo que admiro es como el cuidado que usas en la administración. O sea, cómo te cuida administrando. Wow. ¿Cómo a veces va por un lado? Y a veces uno dice, Dios mío, va a cometer un error, un ejemplo. O sea, iba bien, pero se desvió. Y cómo tiene tanto cuidado de poder discernir cuál es la ruta en la que Dios te está llevando. O sea, el que ministra tiene que tener sumo cuidado, porque yo conozco gente que ha mandado casar a otro sin Dios decirle. A mí me han mandado buscar visa no se sabe cuántas veces. Digo, bueno, señor, ¿será la renovación o no se sabe cuánto es? ¿Entiendes? Mi esposa estaba embarazada y una hermana le dijo, tú no puedes tener hijo ahora. Y está buscando embarazo y Dios no te va a dar muchacho ahora porque es que el ministerio es demasiado grande. Y mi esposa estaba embarazada. Entonces la gente, cuando viene a ver,
La señora estaba recibiendo que ella estaba embarazada, pero no esperó para ministrar. Hay que tener paciencia. No, pero te está dando un detalle bien, bien específico. Sí, porque no me gusta buscar a la gente. O sea, en estos días alguien mandó una pregunta, un evangelista en Facebook, y dijo que qué vamos a hacer con los falsos profetas. Yo sé que hay falsos profetas, pero los falsos profetas, ¿qué te digo? Cuando la Biblia habla de los falsos profetas, son de gente que influyen, no de gente que está colgando en una iglesia y que lo hacen todo con amor, que recibieron un sueño, se equivocaron o no pudieron interpretar. Eso no encaja ahí. Entonces a veces matamos lo profético en alguien que apenas está comenzando, que realmente lo tiene, pero no puede interpretar que eso es lo que Dios le está hablando. Yo puedo testificar que yo en un tiempo predicando fuera, en culto fuera, un lugar muy humilde, la casita de San Luis. Y allí Dios, cuando yo termino de predicar, hay una mujer llorando, esperando una palabra, porque ella ve la predicación, ve la unción, ve la manifestación, pero ella necesitaba recibir una palabra. Y ella llorando viene de mí y me dice, pastor, sin yo ser pastor, ore por mí. Pero ella está llorando, ella quiere como recibir algo. Ella estaba viviendo un problema en su casa porque su hija se fue con un chico que había apuñaleado a otro. Oh, Dios. Y él se fue con esa muchacha. Y tenía miedo. Y tenía miedo de que sucediera algo con ella. Por él, yo me monto en el vehículo porque no tengo nada que darle. Pero en el momento siento el número 8 que viene a mi mente, no sé por qué. 8. Y yo, Señor, ¿qué pasa? Y veo a la mujer y me enfoco en la mirada de la mujer que se sentó en un banco todavía llorando. Wow. Y tengo el 8 y tengo a la mujer ahí. El 8 y la mujer ahí. Y yo no sabía qué hacer. Y siento la necesidad, el impulso de ir ante ella. Cuando me muevo, salgo del carro, digo, espérate, el que está manejando. Salgo del carro y me dirijo hacia ella. Cuando me dirijo hacia ella, me pongo de rodillas porque ella está sentada. Y le digo, en 8 días aparece su hija y vendrá aquí a su casa. Pregúnteme, yo no lo dije porque Dios me lo dijo. Yo solté la palabra. Claro. Yo tengo el número 8 nada más y tengo la mujer frente de mí y yo digo, en 8 días aparece su hija. Sí, porque ella, ¿qué pasa? Una cosa libera al otro. Que fue lo que pasó con el hombre que te estoy contando. Sí. O sea, lo que liberó en mí, lo que yo estaba viendo, porque es que en Dios siempre hay un inicio. La tarjeta de invitación que yo estaba viendo era el niño. Y la tarjeta no es nada más que la celebración de algo. Sí. ¿Entiendes? Por ejemplo, yo fui a una iglesia a predicar no hace tanto, ahí por Elizabeth. Y mientras estoy ministrando, el Señor me dice, háblale a esa joven que está ahí. Otra cosa, o sea, yo tengo otra forma también de ministrar. La fe, en fe. O sea, yo ministro mucho en fe. ¿Cómo así? Para poderme explicar un poco. O sea, yo creo en lo que tengo y yo puedo decir, voy a hablar contigo ahora. Y digo, bueno, yo creo que por la fe yo puedo recibir una palabra para ti ahora mismo. Y yo puedo decirte que Dios está tocando el estómago de tu esposa. Y Dios va a fortalecer el estómago de tu esposa. Porque entra en un proceso de consagración. Dios la va a fortalecer y la veo en una oficina. No sé si me estoy entendiendo. Sí. O sea, porque creo en lo que tengo. Ahora, ¿cómo me atrevo a hacerlo? O sea, yo estoy ministrando en una iglesia y le digo a una hermana, póngase de pie. O a un hermano, póngase de pie. Yo no estoy recibiendo nada, pero yo necesito que el ambiente en ese lugar cambie. Porque hay iglesias que tienen un ambiente un poco pesado. Entonces, como para que la mente de la gente se active. Entonces, en fe, llama a alguien, póngase de pie. Entonces, ese atrevimiento en fe, entonces libera la palabra que eso le necesita. Pero no también siempre, cambia el ambiente. Cambia el ambiente, pero no siempre se hace. O sea, eso no siempre se puede hacer. Pero el Señor te indica, pone en ti. Y cuando ese ambiente se libera, tú fluyes mejor, la cosa cambia. Claro, por ejemplo, mira esto. Y esto cualquier persona que opera en el ministerio lo sabe. ¿Cómo así? Hay iglesias que no son de mucho moverse, así como nosotros, ¿sabes? Nosotros. Si tenemos que correr, corremos. Sí. El hablar en lengua es algo normal entre nosotros. Hay iglesias que el hablar, que no, ellos creen en el Espíritu Santo. Hay iglesias que son bastante bíblicas, muy organizadas, tan organizadas que tienen al Espíritu Santo también sentado ahí en una silla. Porque esa es su forma, y ellos se sienten bien así. Entonces, cuando invitan a uno a esa iglesia, uno no puede ministrar como uno ministra aquí en la congregación o en otra iglesia parecida a la costumbre de uno, sino que uno sabiamente, ¿verdad? Como ministro del Señor, tiene que tener la inteligencia, la sabiduría, la capacidad
de tú poder ministrar, predicar el evangelio en todo terreno. Iglesias pasivas, iglesias avivadas, iglesias de bastante avivamiento. Hay iglesias que solamente creen en lo profético. O sea, tú tienes que tener la capacidad en tu ministerio, poder ministrar en cualquier iglesia de esta. Y no hay una iglesia en la que se manifieste más el ministerio profético que en esa iglesia pasiva. Sí. Sí, porque era la única manera que Dios, que tú como vaso, o sea, después de predicar un buen sermón y la palabra, de cómo tú llegar y conectarte al corazón de la gente en el área de la administración, que de esa forma. Sí. O sea, Dios mismo te usa ese día como nunca. Gloria. En esa área, porque Dios sabe que es la única manera de Dios poder romper. Porque ellos la palabra están acostumbrados a recibirlo. Ellos reciben la palabra con gozo, se gozan con gozo en la palabra, pero en cuanto a administración, hay iglesias que no son nada están ministrando. Hay pastores que tú le ministras a la gente y no te vuelven a invitar más. Santo. Que hay una persona poseída, no te vuelven a invitar más, porque ellos entienden que es un show y espectáculo. Ellos, como que tú llevaste el demonio amarrado y lo llevaste a la iglesia y le dijiste manifiéstate cuando yo te predicar. No me está diciendo algo desconocido. Yo pude vivir una etapa donde me quitaron el micrófono y me dijeron, no le ministres, aquí ministramos nosotros. A una persona que cayó endemoniada y empezamos a ministrar liberación. Y esa persona salió de atrás del altar, donde tenía una barbería, que él no estaba en el culto, salió de atrás del altar, en el otro local, una barbería, y sale. Y cuando él oye lo que está sucediendo, va y me quita el micrófono. Y me dice, aquí ministramos nosotros. Tú simplemente predicas la palabra. Yo digo, paso para atrás, cerré mi Biblia, digo, bye, bye. Me fui. Despedir a la gente, Dios le bendiga, hasta que ha sido mi oportunidad, le entregué su micrófono. Porque así mismo como usted dice, hay iglesias donde tú no puedes ir a ministrar, porque si en el momento que cayó una persona endemoniada... Yo lo que entiendo es que si tú como pastor tienes esos tipos de reglamentos, de reglas, lo ideal es que como pastor, tú en tu oficina llama al predicador y le dice, ministro, nosotros tenemos nuestra forma de cómo predicamos, de cómo ministramos, porque para qué me invite entonces, ¿verdad? Entonces me sienta, me dice, limítese a predicar, puede orar por los enfermos, no permitimos que se le ponga la mano a la gente, si usted va a orar, ore desde el púlpito, predique su mensaje normal, aquí no vamos a gozar porque nos encanta el mensaje de Dios, la palabra, y el ánimo con el que usted predica. Sí. No se me dio a entender. Sí. O sea, yo he ido a iglesias que me han dicho, aquí no se habla lengua. Son pentecostales, son evangélicos. Wow. ¿Entiendes? ¿Y qué te digo? O sea, si tú llamas al predicador, te evita de estar quitando micrófonos, situaciones. Porque el predicador tiene dos cosas, o se va o se sujeta. Sí. Porque al final esa iglesia no es suya. Claro que no. Esa iglesia tiene un pastor y hay regla ahí. Sí. Y si ellos controlan los dones, el Espíritu Santo, la manifestación, pues son problemas de ellos. Porque los dones están para la edificación de la iglesia, ¿verdad? Entonces hay gente que no creen por venir por haber del ministerio profético y hay que dejarlo tranquilo. Ahorita tú mencionaste a un pastor. Sí. ¿Cómo está él? ¿Está positivo? ¿Está esperando esa palabra? Claro. Sí, ¿verdad? Sí. No, claro, nosotros, los que no conocen en las redes que van a ver este video, es bueno que testifiquen ahí, porque una de las palabras es con certera que Dios nos ha estado dando. Sí. Ha sido la apertura de abrir los vientres en el mundo espiritual. Sí. ¿Nos llega el testimonio? Gloria a Dios. Es difícil que a la semana no nos llegue un testimonio. Wow. Personas que no podían tener hijos, incluso por los Facebook, por online, por las redes del Facebook, gente que Dios le habla, va a tener tu hijo, va a tener tu hija. O sea, tenemos testimonio. ¿Usted está transmitiendo en vivo todos los días? A veces sí, a veces lo hago, a veces no, pues yo no para muy afanado. Por ejemplo, yo estoy acá, pude haber ministrado un poco, la gente me espera a las 3 de la tarde, 3:30, y eso, se conectan algunas 100 personas o más, siempre y cuando la gente quiera escuchar, ¿verdad? Amén. Y si algo he visto, es la necesidad que hay en la gente. Pero sí me preocupa que la gente quiere que Dios le hable. ¿Cómo así? Sí, me preocupa. La gente quiere una palabra, pero la palabra no para que Dios le hable para cambiar su situación de vida personal, sino porque quieren una manifestación, que Dios le hable un poco de lo que ellos quieren. Quieren ver una demostración. Sí, la gente tiene esa necesidad. Entonces, ¿por qué me preocupa? Porque no todo el mundo. Por ejemplo, hay gente que yo termino un live y me escribe, pastor, pero no oro por mí. Yo le digo que administrarle a todos
me tomaría 3, 5, 6, 8, 10 horas. Te vas tú y se conectan 5 más. Así es. Entonces, no se puede. O sea, la gente tiene que saber que si oran por ti es más que suficiente. Yo oro por la gente, si Dios me da la palabra, se la doy, si no me la da, no me la doy. Claro que no. ¿Verdad? Siempre yo acostumbro decirle, se cumple lo que Dios da, lo que el profeta da no se va a cumplir. Así es. ¿Entiendes? No es lo que Dios da. Pero la gente está buscando palabras, porque se mete en mi like, va al like tuyo. Ya me pidieron oración a mí, ¿verdad? Sí. Se entran al tuyo, quiero la oración, y quiero la oración, y quiero la oración. No es lo mismo tú entrar, porque yo entiendo que cada quien tú puede participar de los likes que quiera, de los cultos que quiera, pero esa ansia de buscar palabras. ¿Para qué? Si ya Dios sabe que tú vas a seguir montado en la barca y no vas a poner un pie en el agua. Gloria a Dios, aleluya. O sea, hay gente que necesitan entender que si Dios te da la palabra, tú tienes que creerla. Tengo gente que pide oración por el matrimonio, pero siguen llenos de arrogancia. Sí. Ahora el profeta para que Dios salve mi matrimonio. Pero siguen llenos de arrogancia. Bien, yo entiendo que este video ha sido de bastante edificación para todo aquel que está viendo desde ahí, desde el canal de YouTube. Y yo sé que el pastor tiene algo más para darle, y para eso lo he citado para otra entrevista, para tratar más en lleno con lo que sucede a diario con el ministerio pastoral. Amén. Así que hemos estado con nuestro pastor, evangelista, adorador, aunque él no lo quiera, pero así nosotros lo consideramos. Y de Ezequiel Sebastián, me dicen Ezequiel Suazo, pero de Ezequiel Sebastián. Y de Ezequiel Sebastián. Amén. Entonces, vamos a invitar a esas personas a que después que vean este video, esperen la otra parte, porque vamos a estar ministrando la palabra de Dios. Claro, me manda el link para compartirlo entre las personas que también siguen nuestro ministerio. Y yo creo en el nombre de Jesús que Dios seguirá hablando a tu vida. Créeme que a veces Dios te está hablando y estás pendiente a la palabra de un profeta cuando ya Dios te está hablando en sueño o en visión, porque hay cosas que Dios quiere compartirlas contigo nada más, sin que nadie más lo sepa. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo puedes interpretar? Porque Dios siempre dejará saber cuando Él te está hablando. Porque cuando Dios habla, Él no confunde, Él te libera. Gloria a Dios.